Muy buenos días, amada iglesia. Primer día de la semana lo separamos y lo entregamos para adorar a nuestro Señor. Muy buenos días. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, hermanos, primero es abrir nuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, verso 27. La palabra de Dios nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y como tal, hermanos, tenemos la imperiosa necesidad, en primer lugar, de buscarle, ¿no? Le hemos encontrado, lo buscamos y ahora, como hijos suyos, tenemos una nueva necesidad de estar con Él día tras día. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder buscarte día tras día, Señor. Tú nos has hecho a imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú nos buscaste y nosotros te hemos recibido y hemos aceptado, Señor, esa gracia, Señor. Ahora, como hijos tuyos, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para que día tras día podamos tener esa comunión, esa relación contigo, Señor. Aún en medio de esta pandemia, de estas dificultades, Señor, nos es agradable y nos es necesario buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a disponer nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra mente para entonar esta primera alabanza. Estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dale, Meli. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, yo te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda
estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Oh, milagroso Dios, te adoraré. Así eres tú. Gracias a Dios por las alabanzas, ¿no? Ahora vamos a entonar una nueva alabanza para así expresar toda nuestra devoción por medio de este cántico a Dios. Vamos con la segunda alabanza. Ninguna fuerza ni reino aquí, ninguna creación o cosa natural, ninguna ciencia o forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, ningún tesoro o fuente de poder, nunca a ti se pueden comparar. Te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí, pensando en mí. O forma de pensar fueron antes que estuvieras tú. Ninguna historia, ningún país, ninguna maravilla conocida aquí, tesoro o fuente de poder, nunca a ti se pueden comparar. En la cruz te entregaste tú, moriste con rechazo y soledad, como una flor pisoteada allí. Sufriste tú, pensando en mí,
pensando en mí, pensando en mí. Hermanos, hoy día comparte la palabra nuestro pastor Alejandro Durán. Y antes de dar inicio con el sermón, vamos a leer la lectura bíblica para esta mañana. La lectura está en Mateo capítulo 4, verso 12 al 17. La palabra de Dios dice así: Cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nos preparamos entonces, hermanos, para escuchar el sermón a cargo del pastor Alejandro Durán. Muy buenos días, amada iglesia. Qué gusto verles a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos continuando con la predicación de la palabra. Y hoy día estamos nuevamente en un lugar llamado Capernaum, porque ese es el lugar donde el Señor Jesús ha ido para llevar a cabo su ministerio. En esta mañana hemos leído Mateo capítulo 4, versículo 12 al versículo 17. Y vamos a orar para pedir al Señor que nos bendiga con su palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy porque tú eres bueno. Tú nos cuidas, nos alimentas, nos sostienes cada día. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Muy bien. El título de este mensaje en este día es Jesús brilla en Capernaum. Así es, porque eso es lo que Jesús ha hecho. Ha ido a Capernaum y a brillar. Jesús se hizo famoso en la provincia de Galilea, tanto por sus enseñanzas maravillosas que daba a las personas, pero también por sus acciones milagrosas, sobrenaturales que comenzó a hacer. Por ejemplo, una de ellas es convertir el agua en vino ahí en las bodas de Caná. La popularidad de Jesús empieza a crecer en Galilea porque muchas personas comienzan a oír de él y muchas personas comienzan a ver las acciones de él y a disfrutar la obra a su favor. La venida de Jesús a esta tierra ha sido para que nosotros, los seres humanos, podamos vivir una vida maravillosa, una vida completamente nueva. Jesús se hizo famoso por hacer bien a las personas, pero en nuestro tiempo, los famosos de nuestro tiempo, ¿quiénes son? Son algunos cantantes, otros son deportistas, otros son bailarines, otros son actores. Y entonces estamos en este tiempo, por ejemplo, en la época de los famosos, los youtubers.
Otros, los influencers le llaman, o los tiktokeros que están creando videos y tienen millones de seguidores. ¿Pero hacen bien a la humanidad? No, simplemente están tratando de divertirse o mostrar un espectáculo. Jesús se hizo famoso por hacer bien a las personas, por hablarles acerca del reino de los cielos, por traerles un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. ¿Cómo desarrolló su ministerio el Señor Jesús en Capernaum? ¿O cómo el Señor Jesús empezó a brillar en Capernaum? Vamos a ver en esta mañana en 4 partes. En primer lugar, quiero decirles que el Señor Jesús llegó a Capernaum para hacer de ese lugar su segunda casa. ¿Qué dice el texto bíblico? Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 13. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos al Señor Jesús que había salido de Nazaret, como vimos en la semana pasada, en Lucas capítulo 4, el Señor Jesús abre el rollo en la sinagoga de Nazaret, y donde Él describe que Él vino a vendar, a curar, a sanar, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando dice, esto se ha cumplido, y la gente se molesta y comienza a juntar piedras para matarlo, y el Señor Jesús sale de ese lugar y ahora llega a Capernaum. Ahora, cuando llega a Capernaum, encontramos, miren esta imagen, ustedes pueden ver cómo es que el Señor Jesús salió de Nazaret y cómo es que se estableció en Nazaret. En esta imagen ustedes pueden ver una recreación más o menos de la ciudad de Nazaret en ese tiempo, a ese lugar donde llegó el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús escogió Capernaum? Bueno, 1, porque era cercano a Nazaret. 2, porque era un lugar muy importante, estratégico en el tiempo de Jesús, porque era un lugar donde se circulaba mucho comercio. Era un lugar de paso donde venían personas de Siria, de Asiria, y entonces había bastante tráfico, era un lugar estratégico para llegar, pero sobre todo porque era un lugar que Jesús conocía y había personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Si en Nazaret querían apedrearlo, en Capernaum habían personas que estaban dispuestos a oírle, dispuestos a prestar atención a sus palabras. Por eso cuando uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 18, versículo 6, encontramos en una situación paralela al apóstol Pablo. Había sido rechazado de un lugar y ahora Pablo está llegando a otro lugar. En Hechos 18, 6 dice, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Por eso decimos, en Nazaret quisieron apedrearlo, no lo aceptaron, pero en Capernaum estaban esperándolo, dispuestos a oírle. Nosotros que servimos al Señor, que predicamos la palabra, nunca debemos desanimarnos si en un lugar, en una casa, no nos quieren escuchar. Hay otras casas o muchas casas que están dispuestas, o muchos corazones, muchos oídos dispuestos a oírnos a cada uno de nosotros. Jesús en Nazaret explicó ahí cuando abrió el rollo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y ahora en Capernaum, cuando ha llegado, Él comenzó a desarrollar su ministerio conforme había leído en el rollo del libro de Isaías. El Señor Jesús en Capernaum ha hecho muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, ha hecho milagros. En Capernaum, en Galilea, ha levantado a sus discípulos.
Y algo interesante, y ha enseñado muchas cosas también. Un estudioso, un experto, dijo que en ese lugar el Señor Jesús enseñó 19 de las 30 parábolas que ha enseñado el Señor Jesús ahí en ese lugar. Por eso cuando uno lee Mateo capítulo 9, versículo 1, dice así: y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Por eso decimos que de Capernaum hizo su segunda casa. Nazaret era su aldea donde él creció, pero Capernaum comenzó a ser su segunda casa, y Mateo dice que Jesús llegó a su ciudad. Jesús predicó en Nazaret, en Capernaum, en Judea. Jesús predicó en una casa, en una sinagoga, en un templo. Jesús predicó en el lago, en la montaña, en el camino, en donde había oportunidad, ahí predicaba el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿por qué hacía eso? Porque el Señor Jesús, cuando fue a Galilea, desde el bautismo del Jordán, después que fue al desierto, dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y comenzó a hacer la obra que Dios le había dado. Con esto podemos llegar a una pequeña lección o aplicación. Un hombre lleno del Espíritu Santo siempre será usado por Dios en cualquier lugar donde se encuentre o a donde vaya. Y el Señor Jesús, eso es lo que era. Estaba obrando en el poder del Espíritu Santo y era de bendición a donde iba. Por eso, mis hermanos, ¿por qué decimos que Jesús brilla en Nazaret, en Capernaum? Porque el Señor Jesús, con su presencia en Capernaum, hizo cosas maravillosas, hizo cosas que verdaderamente bendijo la vida de las personas. Yo una vez leí este texto y una vez alguien, cuando empezaba en la vida cristiana, me la leyó también. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Nosotros que somos creyentes, nosotros que servimos al Señor, debemos tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra. Y cuando yo leí, por ejemplo, Jeremías 15, versículo 19, dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. El Señor Jesús no vino para agradar a los judíos o no vino para agradar a los galileos, vino para agradar a Dios. Y en el poder del Espíritu Santo, con una vida consagrada, Él vino para traer un mensaje de esperanza, de paz, de luz, de verdad a la humanidad. Y eso es lo que quiso hacer. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. La Biblia nos dice, si nos volvemos a Él, nos disponemos para servirle a Él, Él nos va a usar. El Señor Jesús era usado por el Padre, era guiado por el Espíritu Santo. De igual manera, cada uno de nosotros podemos seguir siendo útiles para el Señor. Ahora, no solamente el Señor Jesús llegó a Capernaum para hacer su casa, sino que llegó a Capernaum para darles esperanza a la población, a la sociedad. Mira lo que dice el texto en Mateo capítulo 4, versículo 14 y versículo 15. Dice ahí el texto bíblico: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y uno se pregunta, ¿por qué aquí se mencionan la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí? Cuando uno va a mirar este mapa, por ejemplo, encuentra el mapa de las 12 tribus de Israel. Ahí a un costado de ese mapa ustedes pueden ver las 12 tribus de Israel.
Pero al otro lado ya no encuentran las 12 tribus de Israel, encuentran dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En la parte superior, en el reino del norte, estaban ahora incluidos las 10 tribus. Esas 10 tribus perdieron hegemonía. ¿Por qué? Porque fueron invadidos por el imperio asirio. El líder, el patriarca, el profeta Josué, cuando entró a Canaán, más o menos por el año 1240, distribuyó las tierras a las 12 tribus. Pero más adelante, por el año 733 más o menos, vino el látigo asirio para las tribus del norte. ¿Por qué? Porque Dios les había advertido: si ustedes me desobedecen, si ustedes no me escuchan, si ustedes no guardan mi palabra, yo les voy a mandar lejos, les voy a disciplinar. Así Dios les había advertido, y esas tribus del norte comenzaron a levantar ofrenda a los dioses falsos, a los dioses que eran enemigos del Dios de la Biblia, al Jehová de los ejércitos, y provocaron a ir al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a los asirios para que atacaran por el norte, y las primeras tribus que fueron agredidas, invadidas, fueron las tribus de Zabulón y de Neftalí. Cuando uno lee Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó Gihón, Abel, Met-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galat y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. A eso se refiere esta porción de Mateo, donde los asirios vinieron y tomaron cautivos a mucha gente de la parte norte de Palestina. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Señor Jesús llegó a Galilea, a ese lugar donde había sido invadido, donde habían sido disciplinados, para darles una esperanza. Así es. ¿Para qué? Para decirles: lo que Dios ha prometido hoy se está cumpliendo. Los asirios vinieron, y dicen los historiadores que por 3 años sitiaron toda la parte norte hasta llegar a Samaria, y llevaron cautivos a muchas personas. Los asirios borraron del mapa el nombre de Zabulón y de Neftalí, y ahora solamente se reconocía como Galilea, o algunos lo llaman como Israel moderno. El Señor les dio la tierra, les sacó de Egipto, les hizo entrar a Canaán, les dio la tierra, les advirtió que no se portaran mal, se portaron mal y fueron disciplinados. Pero ahora, después del tiempo, el Señor está regresando a ese lugar para decirles a cada uno de ellos: yo quiero cumplir mi palabra en medio de ustedes. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a Galilea: traerles ese mensaje de esperanza, que el Señor estaba nuevamente en medio de ellos. Mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías capítulo 9, versículo 1 dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. Isaías, 700 años antes, ya estaba diciendo: van a ir como cautivos a Asiria, pero Dios un día va
a bendecirles, va a volver a visitarles. Y ahora la presencia de Jesús es para que se cumpla la promesa que Dios le había dado. Mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, Dios había dado una promesa con nombre propio. El Señor permitió que sean invadidos, que sean llevados cautivos, pero Dios en su misericordia, en su gracia, permitió ahora que pudieran ver el cumplimiento de la promesa. Para eso se acercó el Señor Jesús a Capernaum, para traerles esperanza. Mis hermanos, el Señor Jesús aparentemente sale rechazado de Nazaret. Aparentemente es porque lo votaron, llega a Capernaum. No, Dios tiene todas las cosas planificadas, ordenadas. Dios está llevando a Jesús a Capernaum con un propósito de darle esperanza a ese pueblo. Así es, Jesús no llegó como un rechazado a Capernaum, sino llegó como el enviado de Dios, como el ungido del Señor, y llegó en el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué futuro creen que le espera a nuestra sociedad peruana, a nuestra sociedad latina en este tiempo? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchos andan ahora descargando el aplicativo del TikTok, porque todos quieren ser tiktokeros ahora, quieren poner sus videitos, cómo bailan, cómo saltan, cómo se mueven. Eso es la sociedad. Otros, ¿qué están buscando? Otros están buscando la manera de divertirse. En medio de pandemia encontramos mucha gente siendo detenida por el alcohol, por estar en fiestas. Pero la gente vive abandonando a Dios cada día. Así como la tierra de Zabulón y de Neftalí abandonaron a Dios, así nuestra sociedad vive abandonando a Dios. Y no hay esperanza. Pero para eso Jesús se hizo presente en ese lugar, para devolvernos esperanza. ¿Por qué? Porque una sociedad que abandona a Dios será una sociedad que se comienza a asentar sobre tinieblas, sobre oscuridad, sobre peligros, sobre inseguridad. Así es. Pero Jesús nos ha dado la promesa de a los que creemos en Él. 1, que Él vendrá un día. 2, que Él está todos los días con nosotros. 3, dice la palabra del Señor, que en Cristo somos más que vencedores. Miren ustedes esta imagen. Esta imagen es un meme, pero es gracioso y me hizo reír. En esta imagen dice, es una pregunta que le hacen al pez llamado orca. Dice, ¿ustedes tienen problema con la economía? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios aprieta, pero no ahorca. Es una broma, pero eso es lo que hace Dios. Dios nos disciplina. Dios a veces nos aprieta, pero no ahorca. Para eso vino Jesús, para que no sean ahorcados los de Galilea. Dios tarda, pero no olvida. Dios ama, pero también disciplina. Jesús llegó a Capernaum para hacer su segunda casa, su ciudad, como dice Mateo. Jesús llegó a Capernaum para darles esperanza, que se cumplía la promesa. Pero también Jesús llegó a Capernaum para hacerles ver la luz. Así es, a la sociedad. Mira lo que dice ahí en el versículo 16, Mateo capítulo 4, versículo 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció.
Es interesante este texto que acabamos de leer. Los hombres de Judea, por ejemplo, comenzaron a ver a los hombres, a la sociedad de Galilea, como una sociedad de segunda clase. ¿Por qué? Cuando los asirios vinieron y llevaron cautivos, dejaron casi lo que no servían mucho. Y después vinieron otra población, griegos, vinieron asirios, y había algunos judíos que vivían por ahí. Entonces, no eran preparados, no eran como los que estaban en Judea. Y entonces, la opinión de la sociedad de Judea era que de Galilea no había casi buenas personas. Por eso cuando uno lee Juan 1:46, Natanael, un judío, un israelita, dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Para que tengan idea cómo es que pensaban de la sociedad de Galilea. Cuando uno lee Juan 7:41, dice, hay una pregunta, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? No tenían ninguna expectativa de los hombres que vivían en Galilea. Y por eso aquí Mateo usa el verbo asentar, que se usa para sentar, para esperar, para descansar, pero también para mendigar. Este verbo, mis queridos hermanos, acompaña al sustantivo tinieblas. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Los hombres de Galilea, según Mateo, no estaban sentados debajo de una sombra descansando. No estaban sentados en una banca reposando. No estaban seguros. Estaban sentados en medio de oscuridad, en medio de las tinieblas. Y aquí cuando se habla de oscuridad, se habla de inseguridad, se habla de maldad, se habla de ignorancia, se habla de peligro. Usted mire en esta imagen, por ejemplo, hay unas arañas nocturnas. Las arañas tejen su tela y en la noche van a caer ahí muchos insectos y la araña va a aprovechar de cada uno de ellos. Satanás es como esa araña que ha tejido su tela en este mundo para capturar a muchas personas y tenerlos y devorarlos a cada uno de las personas. La oscuridad te detiene, la oscuridad te angustia, la oscuridad te pone en peligro. Solo con una luz tú puedes encontrar una salida y puedes tener seguridad. En Galilea no había una sola persona, no había una familia, había muchas personas en esa región. Y Jesús se fue a ese lugar. ¿Para qué? Para ayudarles, porque la Biblia dice que estaban asentados en tinieblas. Estaban viviendo en sombra de muerte. Así es, porque en cualquier momento podían sufrir otra invasión de otro imperio que entraba por ese lugar. Y por eso dice el texto, esa ciudad que estaba asentada en gran tinieblas, vio gran luz. El verbo que se usa aquí para ver es contemplar físicamente. No es tener una idea, no es tener una visión. Y eso es lo que pasó ahí en ese lugar, mis hermanos. Por eso, cuando usted mira, por ejemplo, esta imagen, la luz en medio de las tinieblas ayuda, trae esperanza, te permite decir, mira, ahora sí puedo darme cuenta, sé dónde estoy, a dónde me puedo dirigir. Y esa luz no ha sido una luz literal que venía del espacio, sino era una persona. Y esa persona se llamaba Jesús. Y las personas cuando comenzaron a observar, a contemplar al Señor Jesús, oír sus enseñanzas y de pronto comenzaron a
a abrir sus ojos y una luz comenzaba a guiar su vida. Mis hermanos, esa luz que viene para los hombres de Capernaum, literalmente para sus vidas es como un nuevo amanecer. Como la aparición del sol después de la noche, viene a sus vidas una nueva esperanza, una nueva luz. Mis hermanos, las personas de Galilea, cuando escucharon y vieron las obras de Jesús, dijeron: ha llegado una nueva oportunidad. Ha llegado algo nuevo para mi vida. Ha llegado el Señor a mi vida. Mis hermanos, como dije al inicio, los hombres de Galilea no eran considerados personas cultas, no eran considerados personas preparadas, no eran tomados en cuenta, en otras palabras. Pero ¿cómo terminaron estas personas que vieron esa gran luz? Eso es lo que más importa, el resultado. ¿Cómo termina la persona que se encuentra con el Señor Jesús? Cuando uno va a Hechos capítulo 4, versículo 13, dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esa gran luz les permitió salir de las tinieblas, permitió levantarse y ahora estar en Judea, y no en Galilea, sino en Judea, ahora hablando de parte del Señor Jesús. Mis hermanos, el panorama electoral en nuestro país nos está creando una incertidumbre. Hay muchos comentarios acerca de lo que puede pasar en nuestro país más adelante. Sí, hay tanto positivo como negativo, pero Jesús llegó en una situación parecida a Capernaum y ahora la gente empezó a ver la luz. ¿Quieres tú un panorama de esperanza, un panorama de vida mejor para tu vida? Jesús llegó, así como llegó a Capernaum, llegó en este tiempo aquí para decirte a cada uno de ustedes, para decirte lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, si el mundo te preocupa, si el panorama político no es ahora estable, ahí está Jesús para ti, ahí está la esperanza, ahí está la luz. Síguele a Él, mírale a Él, y esa luz comenzará a iluminarte y podrás salir tranquilamente hacia otros lugares. En cuarto lugar, para ir terminando, quiero decirles, Jesús no solamente hizo de Capernaum su segunda casa. Jesús no solamente trajo esperanza en Capernaum. Jesús no solamente les hizo ver la luz, sino que el Señor Jesús, en cuarto lugar, en Capernaum, ha llegado a Capernaum para mostrarles la entrada al cielo. Así es, a los hombres de Capernaum, en esa ciudad, en ese pueblo, les mostró la entrada al cielo. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto para los hombres de Capernaum? ¿Qué es lo que nos quiere decir Mateo a cada uno de nosotros? Que el Señor Jesús ha llegado a Capernaum para bendecir a la población. Ha llegado a Capernaum con las bondades del reino de los cielos. Capernaum era un centro comercial, me imagino que venían mucho comercio de distintos lugares, de telas, tal vez de objetos de metal o de animales o cualquier cosa, pero había mucho comercio que pasaba por ahí. Y Jesús, cuando llega, no llega con
un comercio común, no ofrece tela, no ofrece comida. Jesús ofrece algo que otros no tienen, que otros no ofrecen. Es un producto especial, un producto que viene del cielo, que es la entrada al reino de los cielos. Pero el Señor Jesús ofrece la entrada al reino de los cielos, pero con una condición. ¿Y cuál es esa condición? El arrepentimiento. El Señor Jesús, cuando llega a Capernaum, no se tomó su descanso, no dijo, mire, ya caminé, me rechazaron, voy a pensarlo. No, dice que inmediatamente comenzó a hablar, a predicar, a hablar públicamente, a hablar en voz alta, a decirles a cada uno de las personas, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la condición que estaba mostrando. Así es. Miren ustedes, aquí en esta imagen, esas dos ciudades de Capernaum. Capernaum literal y la otra puerta que muestra el Señor Jesús para entrar al reino de los cielos. Y esto, ¿por qué les muestro? Para que ustedes puedan entender el mensaje del Señor Jesús. Era, ¿ustedes quieren quedarse en este lugar terrenal o quieren optar por este lugar celestial? Y mucha gente tal vez diría, yo quiero ese lugar celestial. Bueno, hay una condición, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. ¿Y qué significa eso? Tú tienes que cambiar tu mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Pensar que estás viviendo en esta condición por haber abandonado a Dios. Pensar que en esta vida no te ofrece nada más. Eso es lo único que te ofrece este mundo, esta tierra. Pero al otro lado hay algo mucho más valioso, maravilloso que Dios tiene para ti. Pero la única manera que tú puedes entrar al otro lugar es reconociendo en tu mente que te has equivocado y has descuidado a Dios. Arrepentirse es volverse a Dios. Abandonar el camino que estuvimos llevando y ahora volvernos a Dios. Si alguien cumple esta condición, entonces las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Y cuando el Señor Jesús pide que las personas se arrepientan, está usando un verbo imperativo. Un verbo que tienes que hacerlo ya. No hay opción. No te está diciendo, mira, piénsalo. No te está diciendo, mira, cuando tengas tiempo o cuando envejezcas. No. En estos días, tú no sabes hasta cuándo vas a estar en esta tierra. Y no puedes estar pensando que vas a tomar esta decisión de volverte a Dios más adelante, cuando pase la pandemia y cuando ya estés vacunado. No, mañana ya no puedes estar aquí. Y por eso es la orden imperativa del Señor Jesús, de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué la urgencia del cambio? Porque es la única manera que podemos salir de donde estamos. Porque es la única manera que podemos entrar a donde queremos entrar. Porque es la única manera que podemos obtener lo que no tenemos. Porque es la única manera que podemos ser lo que deseamos ser. Personas con paz, personas con alegría, personas con gozo, personas con vida eterna. Y eso es lo que puede hacer el Señor Jesús. El día que tú decides cambiar y volverte a Dios, ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor te toma de esa ciudad terrenal y te traslada a esa ciudad celestial. Si no me crees, lea lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Mira lo que puede hacer el Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Mis amigos, tú que me escuchas en esta mañana, tú que estás oyendo, tú que estás viendo este video, quiero decirte, si tú decides volverte a Dios,
Él te tomará, te sacará de esa ciudad de tinieblas y te llevará a esa ciudad, a ese lugar donde a Él le pertenece, que es el reino de los cielos. Las tribus del norte fueron los primeros en alejarse de Dios y ahora deben ser los primeros en volverse a Dios. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¡Qué preciosa promesa! Levántate tú, toma la decisión de volverte a Dios, porque en el lugar donde estás es una ciudad de tiniebla, de oscuridad, y no hay paz, no hay esperanza, no hay luz, no hay Dios. Pero si tú te levantas y le dices: Señor Jesús, toma mi vida. Señor Jesús, aquí estoy. Quiero esa nueva vida que tú tienes para mí. El Señor Jesús tomará en serio tus palabras, tomará en serio tu corazón y el Señor Jesús hará algo maravilloso en ti. El orgullo no te permite reconocer tus errores, pero la humildad te ayuda a ser honesto y a optar por la mejor opción. ¿Y cuál es la mejor opción? Volverse a Dios. Jesús brilló en Capernaum. Llegó a Capernaum y se quedó por un buen tiempo hablándoles del reino de los cielos. Les dio esperanza a mucha gente que estaba sin esperanza. Les hizo ver la luz a mucha gente que estuvo en tinieblas. Y mucha gente que no sabía qué hacer, el Señor Jesús les ayudó cómo volverse a Dios. En esta mañana, ¿quieres volverte a Dios? Tú puedes hacerlo. Sí, tú puedes hacerlo. Para terminar, quiero decirte en esta mañana: Jesús es la luz que tú necesitas para salir de las tinieblas. Jesús tiene la bendición para llegar a toda tu familia, para que tú puedas compartir con toda tu familia. Jesús tiene el poder para trasladarte de este mundo perdido al reino de los cielos, al mundo de los salvos, al mundo de los que viven para siempre. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, tú puedes en este momento acogerte a esa invitación y responder a ese llamado, a esa orden: arrepentidos. ¿Quieres volverte a Dios? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Si estás ahí en tu cuarto, no sé dónde estás oyendo, cierra tus ojos y de lo más profundo de tu corazón dile: Señor, hoy me vuelvo a ti. Así dile: Señor, hoy me vuelvo a ti, porque ya no quiero seguir en este mundo perdido, oscuro, Señor, sin esperanza. Quiero ese mundo que tú tienes para mí, un mundo de paz, un mundo de luz, un mundo de gozo, un mundo de eternidad. Quiero, Señor, ser parte del reino de los cielos. Por eso, Señor Jesús, dile así: perdóname por haberme equivocado. Perdóname por haberte postergado. Perdóname, Señor, por haberte desobedecido. Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Te lo entrego, Señor Jesús. Tómame, trasládame de este mundo perdido al mundo de los salvos. Dile así: trasládame de este mundo perdido a ese mundo de los salvos con el poder que tú tienes. Y límpiame de todos mis pecados con esa sangre preciosa que tú has derramado en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, si tú has hecho esta oración, ten la convicción y la seguridad que el Señor Jesús ha tomado en serio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Una vez más, mis hermanos, estamos aquí para servirnos la cena del Señor. Y en esta mañana quiero darles un momento para que puedan meditar, reflexionar en lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo,
Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, por lo tanto cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Toma un tiempo ahí donde estás, inclina tu rostro, medita por un momento cómo has estado viviendo estos días, qué has estado viendo, qué has estado haciendo, si lo que has hecho agradaba al Señor. Si hay algo que corregir, si hay algo que cambiar, pídele perdón al Señor. Así es, porque no podemos presentarnos a su mesa donde Él está presente con ropa sucia. Inclina tu rostro por un momento, medita y vamos a orar. Padre, cuando nos examinamos, Señor, encontramos siempre faltas delante de ti. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hace ver que no te hemos agradado, Señor, con nuestras palabras, con nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y nos lleva, Señor, también a tu palabra a recordar que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti para decirte, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, por mis malos pensamientos, malos deseos, Señor, malas palabras y acciones. Y vísteme, Señor, con ese perdón que trae la sangre de Jesús para estar apto delante de ti. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes pueden servirse la cena del Señor? Todos aquellos que han sido bautizados en una iglesia cristiana. Si tú estás en comunión con Dios y ya estás listo para ser bautizado, pero no has podido bautizarte porque no hay manera en estos días, entonces también puedes servirte porque ya estás listo. ¿Y cómo vamos a hacer? Si tú eres esposo, papá en la casa, tienes esposa, hijo, tú como papá sirve a tu esposa, puede ser un pan o una galleta, de igual manera. De esa manera tomamos el pan y dice la palabra del Señor, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan. De la misma manera, el Señor Jesús sirvió la copa y ahora toma la copa y repártelo a tu familia. Dice la palabra del Señor, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí. Participemos de la copa. Padre, gracias Señor por darnos esta oportunidad, este privilegio de sentarnos a tu mesa y de bendecirnos con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias al Señor, gracias Pastor Alejandro por el sermón de esta mañana. Una parte también importante de nuestra adoración es dar gracias por todo lo que nos da Dios. Vamos ahora, hermanos, a dar gracias a Dios por su provisión y de la provisión también dar gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú nos regalas, Señor, talentos, Señor, nos regalas habilidades, creatividad, Señor. Nos has hecho a imagen y semejanza tuya, Señor. Tenemos innumerables recursos, Señor, para generar nuestro sustento, Señor. Gracias por eso, Señor. También, Señor, queremos agradecerte porque has puesto en nuestro corazón el ofrendar para el sustento, Señor, de tu obra, Señor. Oramos por los hermanos, por el grupo de hermanos que administra estos recursos, para que sean, Señor,
destinados para la extensión del reino, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos ahora entonces a ver un video donde están los anuncios para esta semana de nuestra iglesia. Hemos visto entonces los anuncios de nuestra iglesia para esta semana. Ahora, hermanos, vamos a escuchar y vamos a cantar también esta última alabanza para esta mañana. No se olvide, queridos amigos, en visitar nuestras páginas en las redes sociales. No se olvide también, querida iglesia, en entrar a nuestras reuniones de las zonas, niños, adolescentes, jóvenes, damas, varones y matrimonios. Y usted que tal vez nos está visitando por primera vez, segunda vez, tercera vez, y todavía no tiene una zona donde asistir, comuníquese con nosotros, escríbanos para poder guiarle y así dirigirle a una zona de nuestra iglesia. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad y alabamos al Señor con esta alabanza. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.
el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí.